Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque. Hoy vamos a seguir viendo cómo modelar con Blender. Particularmente vamos a ver, bueno, voy a activarlo primero el screencast para que veáis sobre todo cómo trabajo las pulsaciones de teclado. Vamos a ver, actívate, vale, ya debería estar aquí abajo el screencast y vamos a ver, ahí tenemos las pulsaciones de teclas que realizo. ¿Vale? Como decía, vamos a ver cómo modelar por medio de una técnica que a mí particularmente me gusta mucho, que es el pincel de grasa. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es eliminar todos los elementos que hay en nuestra escena, pasar a la vista frontal ortográfica y vamos a cargar primero una esfera que lo que vamos a hacer es utilizarla como plantilla para crear nuestro modelo. ¿Vale? Vamos a crear un modelo de la nada, pero para facilitarnos las cosas vamos a utilizar una especie de plantilla. Voy a rotarlo pues, en el eje y 90 grados. ¿Vale? Perfecto. ¿Por qué hago esto? Sencillamente porque ahora entro en el modo de edición, selecciono la mitad de la esfera y borro los vértices para quedarme solamente con media esfera y poder trabajar de esa forma con lo que se conoce como en modo espejo, ¿vale? Nos vamos a modificadores y creamos un modificador mirror en el eje Z, perdonad, y de esa forma si cambiamos algo de nuestra plantilla se hará de forma simétrica. ¿Vale? Voy a utilizar, como sabéis, la edición proporcional que se activa con la tecla O del teclado para modificar el aspecto de mi plantilla. Pues vamos a darle un pequeño aspecto así. Bueno, si os fijáis, aparece separado porque no he marcado la opción de clipping, se me había olvidado al principio. Y vamos a ver, vamos a fusionar los puntos. Bueno, esos ya están fusionados. Aquí se nos ha ido un poco. Vale. Y bueno, poco a poco vamos a hacer nuestra pequeña plantilla. Vamos a verlo en vista lateral. Llevo un poco de lío porque estoy trabajando desde el Macintosh, que no suelo hacerlo, y el scroll lo tengo invertido, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer una pequeña formita así, y yo creo que esto es suficiente para nuestra plantilla de una especie de cabeza que vamos a modelar. ¿De acuerdo? Más cosas, vamos a subdividir un poco nuestra malla, y veamos así será más que suficiente. ¿Por qué lo subdividimos? Principalmente, como veis ahora, la malla adquiere muchos más puntos. Como os he dicho, vamos a utilizar esta malla como plantilla y lo que vamos a hacer es que se magnetice la edición a las caras de nuestro polígono. Entonces, si tenemos muchas más caras, realmente vamos a tener muchos más puntos donde nuestro modelo, mientras lo estemos construyendo, se adhiera a nuestra plantilla, ¿vale? Simplemente es para eso. Bien, ya tenemos nuestra plantilla y ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por medio del pincel de grasa. El problema es que en Blender no se pueden crear puntos directamente en el espacio. Necesitamos utilizar un contenedor. Como sabéis, en Blender cada objeto es un contenedor y dentro tiene la malla con la apariencia del modelo. Como veis, aquí tenemos la esfera y dentro de la esfera tenemos la malla, ¿vale?
Entonces, como no podemos crear una malla sin tener un contenedor y no podemos crear contenedores en Blender, la forma más sencilla de trabajar, pues crear una, pues por ejemplo un plano, veis ahí lo tengo, entrar en su modo edición y borrar su contenido, ¿vale? Como veis ahora tenemos un plano, pero es un objeto vacío, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a dibujar sobre dentro de ese contenedor que se llama plano. Bueno, lo voy a renombrar como figura, ¿vale? Para que lo tengamos bien, bien identificado. Y vamos a empezar a pintar con el pincel de grasa. El pincel de grasa es una herramienta que podemos encontrar aquí. Vamos a ver, ¿dónde estás? Pincel de grasa, que nos permite dibujar, perdonad, directamente como si se tratase de un lapicero, ¿vale? Lo que vamos a hacer, en lugar de trabajarlo así, es hacer que se adhiera a los objetos, a la superficie de los objetos que tenemos ya en pantalla, y después vamos a crear con las líneas que dibujemos polígonos, ¿vale? Es una forma muy rápida de trabajar y muy plástica. Vamos a usar, como os digo, el pincel de grasa y también un plugin que hay que cargar, que no sale por defecto dentro de Blender, dentro de add-ons, que es Vsurface o Vsurface, ¿vale? Que es construir superficies, ¿vale? Vamos a cargarlo, ¿de acuerdo? Y lo cerramos. Ya debería estar aquí a la izquierda. Si entramos en el modo de edición de algún objeto, aquí lo tenemos, Vsurface, ¿vale? Solamente es accesible desde el modo de edición, así que no lo busquéis si no estáis en modo edición, ¿vale? Bueno, voy a volver a mi figura, entro en el modo de edición de la figura, como veis, la figura, modo de edición, y creo una nueva capa de pincel de grasa, y lo más importante de momento es que peguemos el trazado a la superficie de los objetos que tenemos en pantalla, ¿vale? Esta pantalla podemos cerrarla, y si nos vamos aquí al menú de propiedades, vamos a buscar también pincel de grasa y vamos a marcar que que vamos a hacer una sesión de dibujo, ¿vale? Esta casilla de verificación tiene que estar marcada, y ahora es tan sencillo como empezar a marcar, activar la herramienta de dibujo y dibujar donde queramos crear geometría, ¿vale? Para este tipo de trabajo lo que voy a hacer es intentar hacer loops, que es una forma de animar que es muy interesante porque nos va a permitir después evitar problemas de deformaciones y demás, ¿vale? Una cosa importante, hay que intentar siempre, para que el loop salga de la forma más correcta, que, pues, por ejemplo, el loop este va a seguir este dibujo, tenga la misma cantidad de segmentos en la parte superior que inferior, o a la izquierda que a la derecha, para que no se nos descuadre nuestro loop, porque después se podría corregir, ¿vale? Como os digo, primero he creado estas líneas, si os fijáis se han pegado a la superficie de mi modelo gracias a que aquí les he definido que se tiene que adherir a la superficie. Y bueno, una vez hemos terminado nuestro dibujo, pulsamos el Enter para terminar nuestra sesión de dibujo, y tenemos que bajar hasta Vsurface y vamos a bajar esto. Realmente solamente quiero que me cree bueno, una cosa así, ¿de acuerdo? No me va a dejar. Estoy trabajando en el Macintosh, es un poco más limitado, pero bueno. Vamos a repetirlo, ya que no estoy satisfecho con el resultado que ha tenido. Creo una capa de dibujo y me pongo a dibujar, ¿vale? Entonces, tiramos la línea, tiramos la línea, tiramos otra línea, tiramos otra línea.
las líneas tienen que ir siempre en el mismo sentido, ¿vale? En este caso yo he marcado de fuera a dentro, así continuamente. Es muy frecuente que cuando llegues aquí marques de dentro a fuera, y eso daría un error a la hora de dibujar la superficie de nuestro modelo, ¿vale? Ya he hecho mis dibujos, voy a darle a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, pues vamos a poner 5 y aquí lo tenemos, ¿vale? Nuestra malla superpuesta siguiendo nuestra plantilla, ¿vale? Como veis, si yo oculto aquí la esfera, ya tendría mi primer loop más o menos creado. Esto en principio no es muy espectacular, pero si le añadimos el modificador mirror también a nuestro modelo, ya vemos la otra mitad de la boca, y marcando clipping para que se enganchen los vértices tanto del mirror como del objeto real cuando colisionen, será suficiente. A ver, aquí he perdido la figura, entro en modo edición, selecciono este punto y si os fijáis, vale, cuando a ver, claro, tengo activada la edición proporcional, voy a desactivarla, y cuando se juntan, si os fijáis, quedan perfectamente enlazados, ¿vale? Ya realmente solamente es un objeto. Vale, pues vamos a seguir manipulándolo. ¿Por qué no hago invisible la malla de la plantilla mientras realizo este trabajo? Porque tiene que ser visible para que el snap, el imán este, se adhiera a la superficie del modelo. Si no, no podríamos añadirlo, ¿vale? Bueno, con esto ya hemos creado nuestro primer loop, el de la boca. Vamos a crear uno para la nariz y otro para los ojos. Pues simplemente activamos el pincel de grasa. Ahora lo voy a hacer con el teclado. Tendremos que apretar la tecla D y pulsar el ratón izquierdo, y como veis, y vamos a contar los segmentos que hemos hecho: 1, 2, 3, 4, 5. Pues lo mismo, en la superficie se adhiere perfectamente. Como vais a ver, al tener el mirror se repite en el lado contrario. ¿Y qué hago ahora? Pues lo desplazo hasta el centro y él solito se va a encargar de snapearse o de unirse a la otra mitad de nuestro elemento, ¿vale? Ya tenemos lo que sería nuestro loop de la nariz y vamos a crear un loop para los ojos, pues, por ejemplo, en esta zona de aquí. Vamos a hacerlo que ocupe esta zona de aquí. Pues de la misma forma, tiramos líneas con nuestro pincel de grasa, ¿vale? De fuera a dentro, da igual si lo hacéis de fuera a dentro o de dentro a fuera, pero una vez que empecéis a hacerlo, siempre tiene que ser igual, ¿vale? Termino. También fijaros que lo he hecho de forma simétrica para obtener siempre la misma cantidad de segmentos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este octavo que lo tendremos que rellenar, ¿vale? Pues ponemos 7, añadimos superficie y a esto es a lo que me refería con rellenar. ¿Veis? No se cierra por defecto no aparece cerrada nuestra malla, porque si hubiese puesto 8 segmentos habría interpolado dentro de lo que hay ahora mismo dibujado otro más, y bueno, el resultado sería que nos habría dificultado el trabajo. Para solventarlo simplemente
seleccionamos este vértice y este vértice y lo rellenamos con la tecla F, ¿vale? Como veis, muy rápido. Y como estamos trabajando en mirror, ahí tenemos el loop del otro ojo ya automáticamente sacado, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ya con lo divertido, aunque podríamos hacer más loops y demás. Lo realmente interesante de esto es que ahora puedo seleccionar dos loops separados, así lo veréis mejor, y pulsando otra vez la F, rellenarlo. ¿Veis? Qué sencillo. ¿Cómo uniríamos segmentos más separados? Pues marcaríamos, bueno, marcaríamos este vértice y utilizando el pincel de grasa, pero con este vértice ya marcado para establecer el origen, pues dibujaríamos, pues en este caso, una y dos líneas. Pulsamos Enter y vamos a crear uno y dos segmentos. Pues ponemos en Follow, 2 y añadimos superficie. Esto es ligeramente distinto en Macintosh de Windows, el plugin no es exactamente el mismo, pero bueno, la idea general es esta. ¿Vale? Ahora podemos ocultar esto, seleccionamos este y este, pulsamos rellenar y listo. ¿Vale? ¿Cómo seguiríamos trabajando? Pues podríamos ir subiendo desde aquí de la nariz, que baje otro loop hacia aquí abajo. Pues ahí, sencillo. Ponemos aquí, pincel de grasa y uno por este segmento, como aquí hay otro, ponemos un segundo, como aquí hay otro, un tercero por aquí, pulsamos Enter y 1, 2, 3. Pues añadimos 3 segmentos. Después es tan sencillo como seleccionar, seleccionar, rellenar, seleccionar, seleccionar, rellenar y seleccionar, seleccionar, rellenar. Como veis, estamos siguiendo muy rápidamente lo que sería la plantilla de nuestro personaje. ¿Vale? Pongamos a ver más ejemplos. Vamos a unir desde aquí hasta la parte de debajo del ojo, pues pincel de grasa, seleccionamos y 1, 2 y desde aquí ya uniremos con un tercer, a ver, 1, 2, 3, sí, 1, 2 y el tercero ya tendría que entrar, pues tiene que llevar dos segmentos, ponemos ahí y desde aquí intentamos unir con esta zona de aquí. 1, 2 y 3. Vale, pues desde aquí y aquí unimos, desde aquí y aquí unimos, desde aquí y aquí unimos. Vale, lo he forzado quizás demasiado. Como vais a ver, cuando pongo la plantilla estas líneas quedan muy abajo, entonces pues vamos simplemente a corregirlo. Estamos en el modo vértices y como está pegándose a nuestra plantilla, pues simplemente corregimos un poquito su aspecto. ¿Vale? Vamos a verlo. Si veis que queda mucha malla por debajo de la plantilla, esto significa que no se ajusta demasiado bien. Pues podríamos corregirlo sencillamente con un loop. ¿Vale? Pues vamos a ver que lo veáis. Simplemente marcamos con control R. Fijaros cómo va siguiendo la forma de los loops. De hecho, los loops sirven realmente para esto. Si yo quisiese añadir más geometría en el ojo, como veis, simplemente marco control R para crear loops y podría añadir más geometría aquí en la nariz o aquí, de forma que vamos añadiendo geometría y esta geometría no nos va a dificultar todas las transformaciones que haremos pues, cuando estemos o modelando o animando principalmente. ¿Vale? Los loops sirven realmente para eso, para evitar deformaciones cuando estemos animando. Pero como os decía, aquí tenemos un problema que
queda bastante por debajo, bastante malla por debajo de nuestra plantilla, nos ajusta demasiado bien. Pues le añado una línea más de loop, sigue estando por debajo, pero si yo ahora selecciono y snapeo un poco, ¿vale? Muevo un poquito el cursor para que se ajuste del sitio donde estaba a la malla, fijaros cómo va saliendo, y enseguida tenemos ya, fijaros, esta línea completa, toda esta línea, toda esta línea, ahora es seguramente de las más precisas que hay siguiendo la plantilla, simplemente por esa tontería. Lo único inconveniente, me ha generado más geometría en este loop, entonces cuando quiera cerrar el ojo tendré que añadir otro vértice más. Por aquí seguramente continuaría el loop o alguna cosa así. Pero bueno, a eso ya llegaremos. Voy a hacerle, pues voy a ir completándole un poquito lo que sería la cabeza, partiendo de esta arista, ¿vale? Voy a subir lo que sería toda la cabeza, pincel de grasa, y vamos a hacer, perdonad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De todas formas, como esto es más bien una demostración, simplemente voy a hacerlo un poco por encima, tampoco voy a insistir mucho. Le añado los 10 cortes, fijaros cómo se ha ido pegando. Y perfecto. Con control 1 voy a la vista trasera. Aquí tengo la arista, la última arista que he creado. Control 1 y vamos a activar otra vez el pincel de grasa. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí creo que se me ha ido una pulsación de tecla y me va a hacer polvo. ¿Veis? Me ha saltado ese error porque he pulsado donde no tenía que pulsar. Vamos a ver cómo corregimos esto. A ver, vamos a entrar en modo edición. Vamos a seleccionar vértices y lo borramos. Vale. Sí. A ver. Se me queda un poquillo loco. Vamos a ver. Figura. Esto no es. Vale. Esos son los trazados. No vamos a usarlo de momento. De hecho, vamos a encargárnoslo. Porque todo eso se ha creado a raíz de esa pulsación. Se me ha olvidado darle a la tecla Enter y me ha creado una anomalía, ¿vale? Como veis, de hecho no me ha enlazado bien los últimos trazos que acabo de hacer, pero bueno, ahora después lo corregiremos. Lo que voy a hacer primero es unificar esto, ¿vale? Simplemente nos acercamos hasta el centro, vamos a dejar. ¿Veis? Aquí este punto lo he movido sin tener presente la plantilla, por lo cual no se nos había ajustado bien. Y vamos unificando. El propio software nos va a marcar cuando llega hasta el tope. Vamos a ver si nos queda algún trazo. No. Bueno, se nos ha quedado aquí también la capa de grasa. La cargamos y creamos una nueva de superficie.
y ya está, ya estaría perfecto para volver a trabajar. Vale, pues sencillamente vamos a repetir lo que antes ha salido mal. Voy a ponerme detrás. Una cosa que no he comentado, creo que no he comentado, es que cuando usamos el pincel de grasa, nuestra plantilla tiene que estar en modo sólido, ya que en caso contrario podríamos llegar a seleccionar lo que sería la geometría de detrás y también nos generaría un error. ¿Vale? No he contado muy bien los segmentos, pero ahora sí que voy a pulsar el Enter, pero voy a calcular que más o menos son 10 y ahí está. Ahí nos lo tira. Vamos a ver qué tal está. Más o menos. Y vamos a seleccionar en lugar de aristas vértices y vamos a ir moviendo nuestra plantilla. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Estoy intentando hacerlo con rapidez para que el vídeo no se me alargue demasiado. Pero bueno, es posible que ni siquiera llegue a terminar el modelo, ya que después subirlo o editarlo cuesta demasiado tiempo y no merece casi la pena porque ya prácticamente está visto todo lo que hay que hacer. Vale, vamos a cerrar el loop inferior, vamos a partir de esta arista y vamos a activar el pincel de grasa y vamos a dibujar 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el cuarto lo uniré con el puente. Vale, pues ponemos aquí, follow, le ponemos 3 y añadimos superficie. Vale, como veis aquí lo tenemos y rellenamos. Pasamos a vértices con al tabulador y snapeamos nuestra malla poligonal aquí al borde. Ya debería estar perfectamente cosido. Y bueno, ¿qué nos quedaría? Pues repetir el proceso pues, en todos los huequecitos que nos quedan vacíos. Vamos a ver alguna zona rápidamente pues, por aquí. Vamos a ver, pues vamos a 1, 2, 3, pues vamos a tirar desde aquí 1, 2, 3. Podemos 3, perfecto. Y seleccionamos aristas enfrentadas y vamos rellenando con la herramienta de relleno. Aquí vamos a ver cómo tenemos esta parte de aquí, el ojo. Bueno, voy a ocultar esto para tener más espacio y esto, así lo veréis un poquito mejor. Como veis, quizás estos dos segmentos se tendrían que unir con este. Pues puedo usar el cuchillo tirándolo acá, pulso Enter y ahí lo tenemos marcado. Y ahora relleno y relleno. ¿Vale? Y repetir el proceso. Una cosa que no os he explicado es que de momento solamente tengo aplicado el mirror, pero podremos aplicarle a nuestra malla que se encuentra dentro de figura un modificador de subdivisión para verlo un poquito más suavizado. ¿Veis? Así es como podría quedar, e incluso si lo selecciono todo aquí podría cargar
el smooth para que quede más suavizado. Y fijaros como ya queda una superficie perfectamente pulida, ¿vale? Que es perfecta, pues por ejemplo, para hacer personajes tipo Toon o de cartoon, cosas así, ¿vale? Bueno, voy a bajar la geometría porque con el suavizado es suficiente. Solamente me interesa, pues, para ver cómo se va redondeando. Vale. Pues podríamos ir continuando, pues desde aquí podríamos unir con esta de aquí y ir cerrando nuestros loops, ¿vale? Pues por ejemplo aquí añadiríamos uno, que sería este de aquí, 2 y 3. Aquí abajo otros 3, ¿vale? Pues seleccionamos y he seleccionado algo que no era, seleccionamos y seleccionamos, rellenamos y lo mismo. A ver, un momentito. Queremos cortar ahí, pues control R o con la K de kilo, dependiendo del tipo de corte que queramos hacer. Y ahora seleccionamos y rellenamos. Fijaros qué hueco nos está quedando. Pues seleccionamos y rellenamos. Seleccionamos y seleccionamos y rellenamos. Y aquí tenemos 1 para 2. Pues tan sencillo como con control R creamos un loop. Y de esta forma nos queda perfectamente suavizado, ¿vale? O mejor dicho, bien proporcionada nuestra malla, ¿vale? ¿Veis? Si vemos que muchos elementos no casan, veis aquí que hay mucha geometría que está debajo de nuestra plantilla, pues lo mismo. Le añadimos un loop, seleccionamos los vértices, lo movemos ligeramente y él solito se va a snapear. ¿Veis? Como veis, se nos ha pegado muy bien en esta superficie, peor en el loop en el otro eje, tendríamos seguramente que subdividirlo, pero bueno. Para esta muestra yo creo que está bastante bien. Y vamos a ver cómo llegaríamos. Muy bien. Vamos a ver. No sé qué más hacerlo, aparte de terminarlo, que me llevaría un ratito, pero bueno. Voy a hacer la boca, ¿vale? Que es algo muy frecuente que mucha gente me suele preguntar. ¿Cómo hacemos la boca? Pues una vez tenemos el loop, una de las grandes ventajas que tiene es que con la tecla Alt y el botón de selección seleccionamos todo el loop. Entonces ahora podremos extruirlo y en vista lateral, ¿vale? Para que lo veáis lo que estoy haciendo, le añadimos el grosor del labio, extruimos otra vez y escalamos, ¿vale? Fijaros lo que estamos haciendo, cómo se ve por delante, cómo se vería por aquí, y pues extruimos otra vez, y si queremos que la boca sea así, consideramos que ya cabe ya todos los elementos, extruimos otra vez más. Epa. Vamos a hacerlo bien, extruimos otra vez más. No veo exactamente cómo va. Ahí está, vamos cerrando, vamos cerrando. Vamos a ver cómo va. Y finalmente, ¿qué podríamos hacer? Una última extrusión y juntamos todos los puntos al centro. ¿Veis? Y con este punto
simplemente lo llevamos al centro para que el propio software nos lo cierre. ¿Veis? Bueno, realmente esto no sería la mejor forma de hacerlo, ¿vale? Como veis aquí la geometría, hay muchos triángulos. Bueno, vamos a hacerlo bien, que no me cuesta tampoco tanto. Voy a borrar esto. Más que nada porque lo que vamos a hacer... Perdona, vértices no. Caras. Lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hemos hecho anteriormente. ¿Qué tenemos aquí? Abajo tenemos 2, 3 y arriba 1, 2, 3. Pues, oye, perfecto. Echamos el primero, siguiente y rellenamos. Primero, siguiente, rellenamos. Primero, siguiente y rellenamos. Y esta superficie, aparte de pesar menos porque tiene menos polígonos, es mucho más estable que para animación que la que habíamos creado anteriormente. Y vale, nos ha costado un poquito más, pero tampoco demasiado más. Y aquí dentro de la boca pues ya haríamos lo que quisiésemos. Esto cuando fuésemos a animar, pues un momentito. Como veis, al mantenerse los loops funciona bastante bien, no sufriría demasiado. De la misma forma, si lo que hacemos es animar el labio inferior, bueno, vamos a hacerlo un poquito mejor. Como veis, funciona bastante bien, ¿vale? Nos da bastante juego. Una cosa que a mí me gusta hacer mucho es dejar en las comisuras laterales una arista en lugar de un vértice, ¿vale? ¿Por qué? Porque si solamente dejamos el vértice aquí, esta zona, ponemos un punto de este o este mismo, siempre nuestra boca va a terminar, aunque la animemos como la animemos, va a terminar en pico. Nuestra boca va a terminar en pico, mientras que de esta forma la boca va a terminar de forma más redondeada, y si queremos que termine en pico, simplemente cuando animemos tendremos dos puntos, un momentito, tendremos dos puntos para moverlos, ¿vale? Simplemente los acercaríamos y el resultado sería el mismo, una boca con la comisura de los labios muy afilada. Entonces, como de esta forma podemos obtener los dos resultados, pues yo lo recomiendo, ¿vale? Bueno, y vamos a, por tirar algún loop más, vamos a tirar un loop desde aquí, pues, no, desde aquí hasta aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? No sería muy ortodoxo, de hecho estoy corriendo demasiado, pero oye, funciona. ¿Vale? Y si, como veis, aquí hay mucha menos geometría, pues ya la iremos creando. ¿Vale? Vamos a terminar esta zona y hacer una oreja, quizás. Y ¿para qué más? Vamos a ver. Tenemos vértices, vértice, nos llevamos hasta aquí y unimos. Pum. Vamos a ver. Este con este seguramente sea demasiado. Sí. Pues cogemos el cuchillo y cortamos. Hay que intentar siempre, por lo mismo razón que con la boca, sacar siempre cuadrados. Vemos aquí que tenemos 1 para 1, 2, 3, 4, pues tendríamos que
cortar y de 1 sacar 4. 2, 3 y 4. Vale, vamos a marcar esto y vamos a darle un poquito más de espacio, llevándonos este punto un poquito más para aquí. Y ahora es tan sencillo como seleccionar caras laterales y empezar a rellenar. ¿Vale? Y esto es básicamente todo lo necesario para modelar por medio de este sistema. Voy a hacer la oreja un poquito, o quizás mejor la nariz, ya que la tengo marcada, para que veáis cómo se tendría que hacer un objeto que no estuviese dentro de la plantilla. ¿Veis? Como la plantilla no tiene ninguna nariz, ¿vale? Pues llega el momento en el que la plantilla no nos sirva de nada. Y no sé si hacerla hacia afuera o hacia adentro. Voy a hacerla hacia afuera. Simplemente nos ponemos en la arista y extruimos. Pues, quiero que sea así. Pues, vamos a hacerle la típica nariz de Gonzo. Y el último fragmento, pues lo unimos con un puente. ¿Veis? Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ahora sería tan sencillo como ir recortando. A ver, que tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuatro fragmentos? Pues seleccionamos, por ejemplo, esta y extruimos una vez. Vamos a hacerlo. Me está snapeando. Cuando hagáis este tipo de extrusión, lo que recomiendo siempre es desactivar el snap. ¿Vale? 2, 3 y el cuarto vamos a unirlo. Lo que no sé es una con esta, este con este, pues tendrá que ir con este de aquí. Como veis aquí me ha quedado un poquito regulero, pero vamos a ir rellenando rápidamente. Aquí tengo otro con este y este último y ya está. ¿Vale? Veis que rápido vamos creando nuestra nariz. Pues ahora desde aquí vamos a snapear. Vamos a ir cerrando un poquito la nariz. Este con este. Cerramos. Y este punto está un poquito, me he fijado antes, un poco regulero. Vamos a llevarlo aquí un poquito. Y este vamos a llevárnoslo para abajo junto con este. Creo que he deformado un poquito la nariz, como veis. Vamos a hacerla un poquito más puntiaguda, bajando desde el eje Z. Y volviendo a los vértices, o sea, las aristas, rellenamos. Y aquí nos queda, vamos a ver, tendría que cortar a lo largo de esta nariz, creo yo. Sí, a lo largo de esta nariz, y tendría que cortar otra vez para que ahora coja este con este y rellene, este con este y rellene.
este con este y relleno. Y ahí tenemos ya nuestra nariz terminada, ¿vale? Como veis, bastante suavizada, aunque podríamos suavizarla después más. Necesita un poquito más de poligonación. En la punta tendríamos que mejorar algunas cosillas, pero bueno, esta es la forma de trabajar con el pincel de grasa para modelar. Espero que os haya gustado y bueno, igual después continúo con este modelo, ya lo veré. Bueno.